Y les pido a la iglesia que estemos ubicándonos en Efesios 5. Efesios 5. Ok. Efesios 5, vamos a leer desde el versículo 1. ¿Estamos todos allí? ¿Sí? Ok, dice la palabra del Señor. Yo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Voy a leer allí y ustedes seguimos la lectura. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él los amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. No participen en las cosas que hacen esa gente, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace todo visible. Por eso se dice: despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos, y Cristo te dará luz. Así que tengan cuidado de cómo vivan. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, haciendo música al Señor en el corazón, y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Con esta lectura prácticamente lo que provoca es orar y salir. Creo que ahí está todo claro, ¿verdad? Creo que está todo explícito en esa porción y quise leerla en esa versión. Pero definitivamente necesitamos reflexionar un poco, ahondar un poquito. Y hoy vamos a hacer algo más expositivo para poder ir versículo a versículo y poder sacar un poquito más de lo que el Señor nos está hablando allí.
las epístolas, las cartas que encontramos en el Nuevo Testamento, por lo general consta de dos partes. La primera está la parte teórica doctrinal, y en la segunda parte hallamos entonces la aplicación de esta teoría a nuestras vidas. Efesios capítulo 1, 2 y 3 es la estructura teórica doctrinal, pero el 4 o 5 que leímos y el 6 abarca entonces la aplicación. En este pasaje que acabamos de leer del capítulo 5, podemos ver dos cosas o tres cosas. En primer lugar, podemos ver cómo debe ser el estilo de vida de una persona como usted y como yo, que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador. También podemos notar allí cómo era nuestro estilo de vida antes de creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero si comparamos estos dos aspectos, también podemos ver la incongruencia que puede existir en un creyente que aún vive el estilo de vida pasado o anterior, del cual todavía no se ha zafado. A la luz de estos tres puntos vamos entonces a hacer una reflexión sobre esta porción y poder entender qué es lo que Dios nos demanda, qué es lo que Dios nos advierte, qué es lo que Dios espera de nosotros, de nuestro estilo de vida. Por eso el tema lo hemos enfocado: despiértate y levántate. Debemos vivir como hijos de Dios. Es un llamado, es una alarma que se activa y suena para que nosotros reconozcamos nuestra condición, despertemos a lo mejor de ese letargo, de ese adormecimiento, de esa forma de acomodarnos a un cristianismo que a lo mejor no es lo que Dios espera. Y Dios está esperando de nosotros algo más, algo donde nos permita ir un poco más a fondo. Por eso necesitamos despertar, levantarnos de nuestra situación. El versículo 1 comienza diciendo, y ahora voy a Reina Valera del 60, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Esa palabra sed es un imperativo continuo, es un mandato. No nos están diciendo si deseas, hazlo, sino está diciendo sed. Es un mandato de Dios. Dios espera que seamos de esta manera. Ese pues me indica que hay una conclusión o una resolución basado en algo anterior. Es decir, que seamos de esta manera porque antes entendimos otra cosa. ¿Y qué hay antes para poder entender que tenemos que ser imitadores de Dios? Porque lo que Cristo nos dice, lo que Dios nos dice es sed imitadores de Dios. Pero ¿por qué tenemos que ser imitadores de Dios? Ese pues nos dice la razón y tenemos que ir al capítulo 4. Y en el capítulo 4 encontramos que Dios está hablando de la nueva vida en Cristo. Y esta nueva vida en Cristo debemos desarrollarla con amabilidad a otros. Eso lo dice el versículo 4, versículo 32. Con amabilidad a otros, con un buen corazón, perdonándonos unos a otros, tal como Dios nos ha perdonado por medio de Cristo. Entonces, ya que nosotros tenemos una nueva vida en Cristo, donde Dios espera amabilidad, perdón, donde Dios espera todas estas características del fruto en nosotros, y seremos conocidos por el amor, entonces ahora Dios nos dice, pues que tienes una nueva vida, entonces imita a Dios, imita a Dios. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Ya que tenemos una nueva vida, ya que hemos nacido de nuevo, ya que el Espíritu Santo está en nosotros, entonces ahora tenemos que ser imitadores de Dios. Así que con esta nueva vida en Cristo, Dios espera justamente eso, que seamos imitadores de Él y vivamos con sus principios. Sin embargo, eso no parece fácil.
Es más, parece muy difícil. Imitar a Dios parece muy difícil. Es más, parece imposible. O sea, no es que sea fácil, es que es muy difícil, es que es imposible. Pero si eso fuese así, ¿usted cree que Dios no lo exigiese, no los colocase como mandato? Entonces pudiese ser que a nuestro ser, a nuestra alma, a nuestro razonamiento, le parece imposible. ¿Cómo yo voy a ser un imitador de Dios? Pero para Dios esto le es posible. No olvidemos que como hijos amados, como dice allí, Dios nos ha dado una capacidad sobrenatural para poder hacerlo. Nos ha dado al Espíritu Santo que ahora mora en nosotros y también nos motiva a ser llenos del Espíritu Santo. Y es a través de esto que usted y yo sí podemos ser imitadores de Dios. Es solamente a través de esto. No es con mi capacidad, porque mi capacidad dice imposible. No lo vamos a hacer, no lo vamos a lograr. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo vamos a llegar a ese estándar? Pero cuando entendemos que Dios ha colocado su Espíritu en nosotros, ha dado de su naturaleza divina en nosotros y que podemos ser llenos por el Espíritu Santo, entonces podemos decir, sí es posible, porque es Dios quien lo va a obrar por medio o dentro de nosotros. Así que sí es posible desarrollar esta ordenanza. Si no fuese así, Dios no nos las da. Dios no nos va a exigir algo que no seamos capaces. Dios dice en su palabra que no da carga que no podamos resistir, que no da exigencia que no podamos lograr, que no da un mandato que no podamos responder. Dios nos da la oportunidad y nos da la capacidad sobrenatural de poder hacer esto. Ahora bien, esa palabra imitar. Cuando fui al original conseguí la palabra en griego mimetes y de ahí viene la palabra mimo. ¿Saben lo que es un mimo? ¿Han visto a un mimo? Un mimo es aquel actor, ¿verdad?, que transmite una idea, transmite una información, transmite un mensaje de manera perfecta, sin hablar. El mimo entonces está imitando al lenguaje oral, pero de manera corporal. Y nos damos cuenta que lo hacen también, que hay películas, hay escenas completas de mimo y uno entiende todo el mensaje, entiende toda la historia y nadie habló nada, porque el personaje, el mimo, se encarga de manera perfecta con su gesto y movimientos faciales de transmitir perfectamente lo que no se habló. Entonces, bajo esta ilustración, Dios nos pide que seamos así, que nosotros con todo nuestro ser, con todas nuestras acciones, con toda nuestra manera de vivir, podamos transmitir a las personas el amor de Dios, podamos mostrar a las personas que entiendan que Dios es el que está obrando en sus vidas por medio de nosotros. ¿Me hago entender? Eso es lo que Dios espera, que nosotros limitemos de tal manera que cuando las personas nos vean acercarnos a ellos, servirles, atenderles, hablar, comunicarnos, lo que sea, ellos digan, se parece a Dios. Este hombre, esta mujer está imitando a Dios. Es el mismo personaje. Lo recibo como si fuese el mismo Señor que se está dirigiendo a mí. Pero para poder hacer una perfecta imitación de Dios, debemos de emplear todo nuestro ser. No podemos solamente imitarlo con palabras. No podemos solamente imitarlo los días domingos que estamos aquí. Dios espera que seamos imitador de Él con todo nuestro ser.
con toda nuestra manera de hablar, con nuestra manera de vestir, con nuestra manera de tratar a las personas, con nuestra manera de servir, con nuestra forma o con las cosas que escuchamos, con todo. Dios quiere que le imitemos en todo, tanto cuando estamos en acción como cuando estamos en pasividad, que le imitemos en todo. A esta altura, una buena pregunta que ya me puedo hacer y nos podemos hacer: ¿crees que estás o creo que estoy imitando a Dios? Cada día estamos imitando a Dios. En casa estamos imitando a Dios. En el trabajo estamos imitando a Dios. En la iglesia estamos imitando a Dios. Si no estamos imitando a Dios, entonces otra pregunta que surge: ¿a quién estamos imitando? ¿Qué personaje estamos manifestando o mostrando? ¿Qué o quién está moldeando nuestra vida? ¿Qué nos está influenciando? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Bajo qué influencia estamos viviendo? ¿A quién estás imitando con tu manera de vestir, con tu manera de hablar, con el look, con lo que tengas? ¿Estás imitando a Dios? ¿O estás imitando a alguien de este mundo, alguien en las redes, algo que te estás dejando influenciar? Porque cuando eso pasa, lamentablemente nos estamos distanciando de poder imitar a Dios. La clave para ser influenciado entonces por Dios es saber, entender y comprender que Dios nos ama. Por eso ese versículo dice ahí con claridad: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Si usted y yo no estamos convencidos de que Dios nos ama, de que somos sus hijos amados, no vamos a estar persuadidos ni ganados a imitar a Dios. Pensemos un momento los que somos padres en nuestros hijos. Y por lo general los hijos imitan cosas de nosotros. Imitan nuestra manera de hablar, imitan gestos, imitan actitudes. ¿Pero por qué lo hacen? Porque ellos saben que nosotros los amamos. Y como nosotros los amamos y ellos se sienten tan bien con nosotros, ellos de manera natural imitan cosas de nosotros. Y a veces nosotros terminamos molestos cuando nuestros hijos crecen con actitudes y viene la respuesta sabia de la madre que nos dice: es que son igualitos. ¿Qué vas a decir si es igualito a ti? Nos imitan porque se sienten amados. Igual nosotros tenemos que ser con el Señor. Nosotros tenemos, mis hermanos, que aprender a experimentar, a vivir, a disfrutar, a satisfacernos en el amor de Dios, a pasar tiempo con Dios para conocerle, para admirarlo y así querer ser como Él. Si Dios para usted es algo desconocido, usted no va a estar persuadido, ganado, deseando ser como Dios. Necesitamos satisfacernos en el Señor. El versículo 2 dice: y andad en amor, como bien Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andad, otro verbo que está en imperativo, otro mandato, pero dice andad en amor. En pocas palabras, vivir amando. Hoy vivamos amando. Mañana levantémonos y vivamos el día amando. Toda la semana vivamos amando. Porque eso es lo que el Señor nos está diciendo allí. Andad en amor. Ahora bien, ese amor
Dios también nos los muestra allí. No es el amor de satisfacer, no es el amor de complacer, no es el amor de hacerte sentir bien, no es el amor emotivo, no es el amor fileo, no. Es el amor ágape de Dios, es el amor incondicional, es el amor sacrificial. Porque dice, es el amor como también Cristo nos amó. O sea, no es cualquier amor, es el amor que se entrega como una ofrenda, como un sacrificio. Es el amor que se niega a sí mismo para manifestar el amor al prójimo, que deja de hacer para poder manifestar ese amor a la otra persona. De esa manera Dios espera entonces que vivamos hoy, mañana y todos los días amando, manifestando el amor. Versículos 3 y 4 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necesidades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Es necesario comenzar con este pero, porque este pero rompe de alguna forma y pasa a otra manifestación o a otra explicación. Denota un contraste absoluto. Venimos hablando de imitar a Dios, de el amar incondicional, el amor ágape, el amor sacrificial, pero ahora el Señor pasa a otro enfoque. Y entonces entendemos lo que Él espera que nosotros ni siquiera pensemos, ni aún participemos. Entonces, aquello que espera Dios de nosotros, nuestra vida como creyente, pero ahora la vida que posiblemente tenemos antes de ser creyente. Y entonces, y este contraste es contra justamente estas cosas: el amor al sexo, el amor a las cosas inmundas, permitir la deshonestidad, la impureza, las obscenidades, el libertinaje, los vicios y todas estas cosas que el mundo nos presenta como placenteras. Ahora Dios nos dice que esto no tengamos participación porque no nos conviene. Ni aún debemos hablar de estas cosas, dice la palabra. Hablar de la inmoralidad sexual. Cuando uno se sienta con otro a hablar de sexualidad, eso no está bien a los ojos de Dios. Eso no está bien, sentarse a hablar de una mujer, de un hombre, de esta manera. Eso no está bien. Eso es pecado, eso no le agrada al Señor. Esto no debe estar en nuestros corazones, en nuestros oídos, en nuestros ojos. No debe estar en la música que escuchamos. No debe estar la sexualidad, el sexo, en la música que escuchamos, en las letras que escuchamos, ni en las películas que vemos, ni aún debe nombrarse entre nosotros. Los que somos padres, en oportunidades le hemos dicho a nuestros hijos, cuídate, eso no te conviene. Se lo hemos dicho, no lo hagas, no vayas, no te juntes, porque sabemos que le va a ir mal, eso no le conviene. Dios justamente está utilizando esta misma frase, este mismo término, no nos conviene, no nos conviene. Igual está Dios participando y mostrándonos como padres justamente esto. No nos conviene los cuentos obscenos, no nos conviene las conversaciones necias, no nos conviene los chistes groseros, no nos conviene los chistes doble sentido o los cuentos o las cosas que decimos doble sentido. No nos conviene las palabras vulgares, no nos conviene decir grosería, no nos conviene burlarnos de otros, no nos conviene los memes que retuiteamos y son burla de otras situaciones o de otros acontecimientos. No nos conviene los grupos de WhatsApp donde se dicen y se hacen cosas inmorales. No nos conviene la truanería. Mire lo que es la truanería, no nos conviene la picardía. No nos conviene la viveza, no nos conviene el engaño, no nos conviene la sinvergüenzura. Aquí entonces el Señor está siendo claro con una serie de cosas que debemos de cuidarnos. Y nos dice, hijo, no te conviene, no participes en esas cosas.
No te unas en estas cosas. No te conviene. Nuestras conversaciones deben ser edificantes. De lo contrario, hay que pararlas. Si estamos teniendo una conversación y esa conversación no está edificando, es necia, es ilegítima de alguna manera, tenemos que pararla. ¿Por qué quedarme a conversar eso? ¿Por qué quedarme a escuchar? ¿Por qué quedarme en un grupo? ¿Por qué permanecer en un WhatsApp que hablan necedades? Que hablan cosas que no son las que realmente edifican. El Señor dice, no te conviene esas cosas. Al final del versículo 4, Dios nos da un antídoto justamente para enfrentar todas estas cosas. Y dice la palabra, sino antes bien acciones de gracias. Eso es lo que el Señor espera de nosotros, acciones de gracia. En vez de participar en estas cosas que no nos conviene, demos acciones de gracia. Usemos nuestra boca para agradecer a Dios, para bendecir a otros, para edificar a otros, para motivar a otros. Usemos nuestras palabras para orar a Dios, para dar acción de gracia por los que están haciendo las cosas bien, pero también para orar por los que se puedan estar equivocando. No para atacarlos, no lo usemos para destruirlos, no para desecharlos, no para socavarlos. No olvidemos que nosotros también somos imperfectos. También nos vamos a equivocar o nos estamos equivocando. Y deseamos ser tratados de una manera como debemos de tratar a otros. Así que necesitamos reflexionar en esto y dar acción de gracia en vez de permanecer en estas cosas. El versículo 5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios. Ese porque, volvemos a usar la palabra, es un conector que muestra una explicación o nos muestra una consecuencia que con seguridad se ha de cumplir por haber acontecido algo. Porque sabes que si tienes un estilo de vida caracterizado por alguna de estas cosas que hemos hablado, no vas a una eternidad con Dios. Eso es lo que dice el versículo 5. Detrás de cada pecado hay un ídolo. Detrás de cada pecado hay un ídolo. Tomemos el ejemplo de la mentira. Detrás del pecado de la mentira está el ídolo del yo. ¿Por qué mentimos? Porque no queremos ser avergonzados, porque no queremos ser expuestos y preferimos mentir. Prefiero mentir para tratar, entre comillas, de quedar bien, para no ser expuesto, porque soy un ídolo para mí mismo, porque no quiero afectarme, no quiero perder de alguna forma la imagen que puedan tener de mí, y por eso puedo caer en la mentira. Versículo 6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. La versión que leímos antes, al comenzar, dice, no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados. Que nadie nos engañe, minimizando el pecado. Que nadie nos engañe diciéndonos tranquilo, eso le pasa a todo el mundo. Haciendo ver que el pecado es pequeño, es insignificante. Diciendo eso es común en este tiempo. El mundo de verdad nos tiene tan bombardeado, nos ataca de tal manera que no hay forma de cómo poder vivir en santidad. La tentación es muy fuerte. Tranquilo, Dios te perdona. No olvides que estamos viviendo en la gracia de Dios. Dios sabe que es muy difícil soportar todas estas tentaciones. Nadie además debe de juzgarte. Nadie debe juzgar a nadie. Mis amados, estas son palabras vanas, vacías. La Biblia así lo dice, no tienen ningún tipo de significado. Carecen de conocimiento. Porque ante todos estos pecados, dice la palabra que la ira de Dios puede venir sobre los desobedientes. Y la verdad es que por estas cosas, por no considerarlas como pecado grave,
por ser tolerantes con el pecado, por justificar al que peca, viene la ira de Dios sobre cada uno. Así que no nos dejemos engañar con estas palabras vanas, porque cuando venga la ira de Dios sobre nuestra vida por haber quedado atrapado en estas cosas, no vamos a tener a quien reclamarle, no vamos a poder justificarnos, nadie nos defenderá. Por eso debes hacerte responsable de tu estilo de vida, de las cosas que hacemos, de las cosas que decimos. Tenemos que dar la cara, tenemos que aceptarlo. No debemos ser livianos, ligeros, superficiales. Versículos 7 y 8. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Antes participábamos en todas estas cosas porque éramos tinieblas. Y escuche bien, la palabra no dice porque andábamos en tinieblas, sino éramos tinieblas. Éramos tinieblas. Pero dice, ahora no, ahora somos la luz en el Señor. Y necesitamos vivir como luz, como hijos de luz, imitando a Dios. Eso es lo que el Señor nos dice allí. No es una utopía, no es algo imposible, es una realidad, mi hermano. Tenemos que meternos en nuestra alma, en nuestro pensamiento, que sí podemos vivir en santidad, sí podemos imitar a Dios, sí podemos resistir los ataques de este mundo, sí podemos enfrentar las tentaciones. Las tentaciones no es la razón, no es la causa que nos hace pecar. Lo que nos hace pecar es nuestra naturaleza, es la concupiscencia que hay en nosotros, que es la que consume entonces de la tentación al pecado. Cristo fue tentado en todas las cosas, dice la palabra, igual como todos nosotros. Pero nosotros necesitamos ya convencernos de que sí podemos. Y si caemos, hermanos, vamos a Cristo. Vamos a Cristo. Y si usted me ve caer a mí, hermano, venga a mí. Dígame, muéstreme, ayúdeme. No me deje en abandono. No me deje de un lado. Porque necesitamos salir adelante en esto. Seremos conocidos por el amor. ¿Y cómo ustedes manifestarán el amor hacia mí o yo hacia ustedes? Justamente en esos momentos duros, cuando nos damos cuenta que no andamos bien, que estamos fallando, que hemos sido irrespetuosos, que nos hemos dirigido de una manera inadecuada, que hemos hecho esto, hemos hecho aquello, hemos dicho esto o lo otro. Pero hermano, si hago esto y nadie se acerca, o si usted hace eso y no nos acercamos, dice la palabra que Dios disciplina al que ama. Pero si usted está desechado allá, si usted está sin ser tratado, entonces le estamos desechando, me están desechando. No hay amor del uno hacia el otro. Si fallé y no me atendieron, me están diciendo que no me aman. Si fallaste y no te atendimos, te podemos decir aquí te amo, pero en las acciones dicen no estamos interesados. No nos estamos importando, no estamos abocados a tu vida. Hermano, la palabra es contundente. No podemos nosotros decorar esto con palabras bonitas. La realidad es la realidad. La realidad es que si no hacemos las cosas como Dios nos los establece en su palabra, nosotros estamos lejos del ideal de Dios para su iglesia. Y yo creo que a eso tenemos que entender y reflexionar. Aquí no se trata de que yo tenga la razón o tú la tengas o tú te impongas o yo me imponga. Al final eso no va a ser lo que Dios va a ver. Al final eso no va a ser lo que Dios va a tomar en cuenta. Al final va a tomar en cuenta esto, cómo nosotros
vivimos para Él y qué acciones manifestamos donde Él se podía manifestar en amor hacia las personas. Eso es determinante. El versículo 9 dice: porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Bondad de uno hacia el otro. Justicia, tiene que ir la justicia. No te puedo dejar pasar, no me debes dejar pasar algo por debajo de la mesa. Tiene que estar todo sobre la mesa. Tiene que ser expuesto todas las cosas y verdad. No podemos andar con medias tintas, con engaños, acomodando. Tiene que ir con la verdad. Ese es el fruto del Espíritu, comprobando lo que es agradable al Señor. Para poder manifestar el fruto del Espíritu, ya lo hemos dicho, es necesario ser llenos del Espíritu. Y para enfocarnos en esta santidad, en esta llenura, debemos alejarnos de las cosas del mundo. Debemos esforzarnos por enfrentar nuestro carácter. Mi hermano, el carácter que tenemos tiene que ser transformado. No puede ser justificado. No puede ser aplaudido. No puede ser exaltado. Si mi carácter hace que yo haga cosas que no están bien, yo tengo que enfrentar esa situación con mi carácter. Yo necesito tratar esa situación. ¿Y quién mejor que ustedes para que me ayuden a tratarlo? ¿Quién mejor que mis hermanos eternos en Cristo? Estaremos toda la eternidad juntos. Usted no se va a zafar de mí ni yo de usted. Estamos juntos eternamente. Tenemos que amarnos, tenemos que valorarnos. Versículos 11 y 13: y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Reprender, una palabra que usamos muchas veces, reprender. Y cuando fui al original descubrí que significa, o es una actitud del creyente nuestra, que consiste en desenmascarar el engaño, en sacar a la luz el error, en descubrir la mentira, en mostrar la inmoralidad, porque esas cosas corrompen al resto de la iglesia. Eso es reprender. Necesitamos reprendernos, pero como dice la palabra, hemos aprendido a hacer reprensiones que no son realmente fructuosas. Antes que nos pongamos a hacer reprensiones infructuosas, acerquémonos y digámonos las cosas, desenmascaremos la situación, tratemos los asuntos. Fíjese lo que dice en Mateo 18:15, una porción que tomamos mucho para el tema de la disciplina. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y, ¿recuerdan? Ve y repréndele, estando tú y él solos. O sea, yo no me voy a sentar con mi hermano a echarnos cuentos. Si mi hermano ha pecado contra mí o yo he pecado contra usted, nos debemos sentar a reprendernos, no a pasarlo bien, no a pasarlo chévere, a reprendernos, estando tú y él solo. Si oyera esa reprensión, has ganado a tu hermano. Ve y repréndele, ve y saca a la luz lo que ocurrió. Ve y dile las cosas con verdad, con sinceridad, con transparencia. Así vamos a poder solventar nuestras relaciones.
El creyente, al exponer el pecado, actúa como la luz sobre la oscuridad. Cuando no lo hacemos, ocultamos, encubrimos el pecado. Nos hacemos cómplices y participamos de las obras de las tinieblas, que dice el versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Al desenmascarar estas obras, el pecado del pecado, puede ser que nos cueste la amistad. Puede ser que seamos rechazados. Puede ser que seamos mal vistos y atacados. Pero estamos obedeciendo a Dios. Estamos guardando su palabra. Y eso es lo que vale. El Señor se encargará después de restaurar si las relaciones quedaron afectadas. Pero necesitamos justamente enfocar esto. Y el versículo 14, sobre el cual el Señor me mostró el enfoque de este tema, por lo cual dice: despiértate tú que duermes. Despierta, iglesia. No sigamos igual, despiértate. Adormecidos en no tratar las cosas, en no aclarar las situaciones. Despiértate. Levántate, dice la palabra del Señor. Levántate de los muertos. Estamos como muertos. Levántate, despiértate. Y te alumbrará Cristo. Cristo nos mostrará, nos guiará, nos dará la respuesta, la solución, la manera como vamos a resolver. Pero necesitamos despertar de esto. Necesitamos levantarnos de esto. Por lo cual, despiértate y levántate. Debemos vivir como hijos de Dios. Debemos hacerlo. Finalizamos versículo 15 al 18. Mirad pues con diligencia. Mirad pues, hermano, con diligencia. Miguel, mira pues con diligencia cómo andas, cómo andéis. No como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis en vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Tremenda palabra final para concluir. Aquí ya estamos concluyendo el mensaje de este pasaje. Y nos invita entonces a examinarnos. Pero examinarnos despiertos, no dormidos. Porque a veces nos examinamos dormidos, nos medio palpamos, no, está todo bien. Y resulta que no está bien. Tenemos que estar despiertos, alertas, atentos en el Espíritu. Y examinarnos. Y hacerlo con diligencia, con premura, con prontitud. Aprovechando al máximo el tiempo. Porque las cosas no andan bien, dice la palabra. Porque los tiempos son malos, porque las situaciones están difíciles. No nos embriaguemos creyendo que las cosas están bien, porque el que se embriaga ve todo bien, ve todo feliz. No nos embriaguemos, mis hermanos. No nos embriaguemos en las emociones. Despertemos y veamos en qué condiciones estamos, qué necesitamos resolver, qué necesitamos enfrentar. Debemos tener entendimiento del cuál es la voluntad de Dios. No nos descuidemos con esto. No nos embriaguemos en las cosas del mundo. No nos embriaguemos en las cosas externas. No nos embriaguemos por las apariencias. Tenemos que ir a lo verdadero. Tengamos cuidado. No podemos andar a la ligera. No podemos vivir de manera superficial. No podemos andar por las emociones. No nos embriaguemos con vino, porque cuando nos embriagamos perdemos el control de nosotros mismos. No nos atendemos ni a nosotros mismos. Cuando alguien se embriaga, está fuera de sí, perdió el control. Cuando no dejamos, con dejarnos controlar por la inmoralidad, dejarnos controlar por la impureza, dejarnos controlar por la mentira, que parece que la mentira es parte de esto, dejarnos controlar por el engaño, dejarnos controlar por el pecado. Cuidado con esto,
Porque si sabemos que estamos en una mentira, en un engaño, no podemos seguir allí. No nos dejemos controlar por estas cosas. La solución a todo esto es procurar constantemente ser llenos del Espíritu Santo, para que Él pueda entonces manifestar su fruto, pero también para que nos guíe y también para que nos controle y nos haga vivir como Él quiere. Damos gracias al Señor por su palabra. Vamos a orar. Bendito Señor. No hay duda, Padre eterno, que nos amas. Nos amas en gran manera, Señor. Porque cuando nos permites ver tu palabra, Señor, cuando te revelas a tu iglesia, Señor, cuando nos muestras tu voluntad, cuando nos reprendes, Señor, sacando a la luz las cosas, Señor, cuando nos das el denuedo a cada uno de los que aquí estamos, Señor, nos das el esfuerzo, Señor, y la determinación. Es tu amor, Señor. Es tu amor, Señor. Y no nos los merecemos, Padre. Pero nos amas. Has decidido amarnos, Señor. Y como hijos amados que somos, necesitamos imitarte, Señor. No hay excusa, no hay justificación, no hay razón que diga que no es posible. Tu Espíritu Santo mora en nosotros. Somos tu templo. Somos tu morada, Señor. Y tenemos la oportunidad, la capacidad sobrenatural dada por ti para cambiar nuestra manera de vivir, para vivir diferente, para vivir en santidad, no perfecto, Señor. Vamos a pecar, pero tú nos vas a ayudar. Tú lo has prometido. Tú dices en tu palabra que tú eres fiel y eres justo, y que si confesamos nuestros pecados, tú nos perdonas, Señor. Pero tenemos que confesarlo. No podemos ocultarlo. No podemos esconderlo. No podemos encubrirlo. No podemos juntarnos en cosas que no te agradan, Señor. Tenemos que sacarlo. Tenemos que plantearlo. Tenemos que hablarlo. Tenemos que expresarnos los unos a los otros. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos, tu iglesia, Señor, por la que tú pagaste, por la que entregaste tu vida en la cruz, por la que derramaste tu sangre. Necesita, Señor, necesita de tu mover. Necesita que nos despiertes, que nos levantes. Necesitamos que tu luz nos ilumine, Señor, que nos guíes, que nos avives, Señor. No en las emociones, porque de nada vale, Señor. Hoy están y mañana no, porque son como la neblina. En el Espíritu que prevalece, permanece. Allí necesitamos ser avivados en el Espíritu, Señor, para poder seguir adelante, para poder mantener la unidad, la armonía que nos has dado, Señor, para poder amarnos, para poder respetarnos, para poder hacer tu voluntad, para que como iglesia podamos extender tu reino en este lugar, Señor, para que tú envíes y añadas cada domingo, cada día a los que han de ser salvos, Señor. Necesitamos estar juntos y en comunión, Señor, compartiendo el pan, la comida, en el templo y en las casas, como lo enseñaste en la iglesia, Señor, que fundaste con los apóstoles, Señor. Necesitamos volver allí, Señor.
Necesitamos entender tu mensaje. Necesitamos ser tomados por tu Espíritu y guiados a esta verdad. Necesitamos reflexionar. Necesitamos examinarnos. Necesitamos quebrantarnos, Señor. Necesitamos quebrantarnos, Padre. Necesitamos quebrar el orgullo, Señor. Quebrar la altivez. Necesitamos sacar el engaño, Señor. La mentira que pueda haber, Señor. Te necesitamos, Señor. Solo usted lo puede hacer, Señor. Nosotros clamamos a ti. Nosotros te lo pedimos, Señor. Disponemos nuestros corazones para que usted lo haga, Padre eterno. Para que usted haga su obra, Señor. Bendito eres, Señor. Santo, precioso eres, Señor. Te amamos, Señor. Te damos toda la gloria solo a ti, Señor. Solo tú eres digno. Solo tú eres merecedor, Señor. Todo lo que somos es por ti. Todo lo que hacemos es para ti, Señor. Gracias te damos. Gracias, Señor. Y mientras la iglesia sigue orando al Señor, creo que hay mucho de que seguir hablándole al Señor. Quiero hablarle a las personas que hoy nos visitan, que posiblemente no habían tenido la oportunidad de reflexionar en sus vidas, de examinarse así como hablábamos en la palabra y de entender que hay cosas que hay que cambiar, que necesita ser un imitador de Dios también, que ya no puede seguir viviendo de la manera como lo vienes haciendo, que ahora necesita ser diferente, pero que sabes que con tu capacidad, igual que nosotros, no lo podemos hacer. Necesitamos la intervención de Dios, necesitamos la presencia del Espíritu Santo, la necesitas. Por eso, si allí donde estás has reconocido tu condición de pecado, has reconocido tu falta, si allí donde estás has reconocido que Jesucristo fue a la cruz a morir justamente para pagar el precio por todas esas faltas, y que gracias a su sacrificio aceptado por Dios, Dios le resucitó de entre los muertos. Si crees en eso, hoy puedes hablarle al Señor. Hoy puedes expresarle al Señor tu necesidad. Puedes abrir tu corazón a Dios. Puedes invitarle a que tome control de tu vida. Allí donde estás, dile al Señor: amado Dios. Puedes repetirlo: amado Dios, gracias te doy por esta oportunidad. Gracias, Señor, porque has hablado a mi vida. Dile allí: reconozco que he pecado. Reconozco que he vivido apartado de ti, satisfaciendo mis deseos. Dile allí al Señor: haciendo las cosas que a mí me placen y no teniendo en cuenta tus principios. Dile al Señor: me arrepiento de mis pecados, te pido perdón, te acepto como mi Salvador y como mi Señor. Entra a mi vida, mora en mí y ayúdame a transformar mi manera de vivir. Dile al Señor: quiero ser tu imitador. Quiero manifestar tu amor. En Cristo Jesús he orado. Amén. Amén. Si hoy has hecho esta oración, te pedimos por favor que levante una de tus manos si has orado hoy. Queremos orar por ti como iglesia. Dios le bendiga. ¿Quién más ha orado hoy? ¿Quién más ha hecho esta oración? Vamos a orar, iglesia. Señor, te damos gracias por nuestra hermana, Señor, esta dama que hoy ha tomado esta decisión contigo y de alguna forma la ha manifestado públicamente, Señor.
Tú conoces su corazón. Pero ella ahora, Señor, ha pasado, Señor, de muerte a vida, Señor, como dices en tu palabra. Ella ha sido sacada de las tinieblas y ha sido traída a tu reino de luz, tu reino de amor, de justicia, así como lo hiciste con nosotros, Señor. Te pedimos que le ayudes, Señor, que le guíes en todo este proceso, Señor, y que le permitas día a día reflexionar y examinarse e ir acudiendo a ti, pidiendo en ti, Señor, esa fortaleza, esa sabiduría, esa capacidad para salir adelante, para cambiar, para crecer y para vivir honrando y glorificándote a ti, Señor. Como iglesia te pedimos que nos des la oportunidad de atenderle, de manifestarle tu amor, de ayudarle en todo este proceso, Señor. Bendícela, Señor. Bendice su hogar, bendice su familia, bendice su trabajo, bendice todo, Señor. Cuídala, protégela, prospérala, Señor. Y permite que ella pueda seguir viniendo, perseverando y conociéndote cada día más, Señor. Gracias te damos, Señor. Como iglesia lo hemos pedido y hemos orado. Amén, Señor. Amén.